Y si lo que Jesús proclamó en aquella colina hace más de 2000 años fuera en realidad un mensaje destinado específicamente para ti en este preciso instante de tu vida, y si te dijera que en las palabras del Sermón del Monte hay enseñanzas ocultas de Jesús con el poder de sanar tus heridas, abrir tus ojos espirituales y transformar radicalmente tu forma de vivir, ¿estarías dispuesto a escuchar cada palabra con el corazón receptivo? Hoy no llegaste aquí por casualidad. Este video no es solo un contenido más entre tantos, es una cita divina. Es un altar invisible donde el cielo quiere encontrarse contigo. Porque dentro de las bienaventuranzas y de cada palabra pronunciada por Jesús desde lo alto del monte, hay secretos que pueden romper cadenas, revelar tu identidad y abrir la puerta a una vida donde el reino de los cielos se manifiesta aquí, en la tierra. En ti pocos conocen el verdadero poder oculto en esas enseñanzas. Muchos las han leído, pero no las han vivido. Hoy el Espíritu Santo te invita a hacer algo diferente, a dejarte transformar. Porque si lo haces, este video no será una enseñanza más. Será el principio de una nueva temporada espiritual para ti. A lo largo de esta jornada, recorreremos versículo por versículo las palabras del Maestro. Y no solo vamos a analizarlas, vamos a desenterrar tesoros escondidos. Descubrirás por qué Jesús comenzó su mensaje más poderoso con los pobres en espíritu, qué se esconde detrás de sus palabras sobre el perdón, el ayuno, el afán, la luz, la puerta estrecha. Y cómo cada una de estas frases puede convertirse en una llave que abre una nueva dimensión en tu vida espiritual. Pero antes de comenzar, quiero que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios la frase, «Despierta mi espíritu, Señor». Sí, escríbelo ahora mismo, porque esa frase será tu marca espiritual en este video. Estás declarando que entras en este estudio con hambre de Dios, con disposición a recibir del cielo. Y cada vez que alguien comenta, esta palabra alcanza a más personas. Cada me gusta es una semilla que ayuda a que YouTube difunda este mensaje a otras almas que lo necesitan. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque esta comunidad no es solo un canal, es una iglesia viva, un refugio para los que tienen sed de Dios. Y escúchame bien, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave exacta que necesitas para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. No te vayas antes de llegar ahí. Puede ser el mensaje que Dios reservó solo para ti. Ahora respira profundo, abre tu espíritu y deja que el Maestro te hable desde lo alto del monte. Vamos a comenzar este poderoso estudio. ¿Quiénes son realmente los pobres en espíritu? ¿Por qué Jesús comienza su mensaje más importante, el Sermón del Monte, con esta frase tan desconcertante? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Desde la perspectiva humana, esta afirmación parece una paradoja. ¿Cómo puede ser dichoso alguien que es pobre y más aún en espíritu? El mundo exalta la autosuficiencia, la fortaleza, la seguridad interior, pero el reino de los cielos tiene una lógica completamente distinta. Mientras aquí abajo se celebra al que se cree completo, allá arriba el cielo se abre para el que reconoce su vacío. Jesús no está hablando de pobreza material ni de tristeza existencial. Está hablando de una postura del alma. La humildad radical que se presenta ante Dios sin máscaras ni excusas. El pobre en espíritu es aquel que no se aferra a sus méritos, ni a sus capacidades, ni a su imagen. Es quien ha soltado la ilusión del control, quien ha llegado al final de sus recursos humanos y en ese momento de honestidad absoluta levanta los ojos y dice, «Señor, te necesito». Y eso no es debilidad.
Es la mayor fuerza espiritual que un ser humano puede alcanzar, porque mientras el soberbio se cierra al obrar divino, el humilde abre la puerta al reino. Jesús lo dijo con claridad: de ellos es el reino de los cielos. No lo será, lo es, ahora, presente. No es una promesa lejana, es una realidad accesible para todo aquel que se rinde sinceramente delante de Dios. ¿Cuántas veces nos desgastamos tratando de ser suficientes, intentando demostrarle a todos, e incluso a nosotros mismos, que podemos con todo? Pero llega un punto en el que el alma ya no resiste más peso y en lugar de avanzar, se quiebra. En ese lugar de quiebre, donde parece que todo se pierde, Jesús dice: aquí comienza el reino, porque no se entra al reino subiendo, sino bajando. No se conquista con fuerza, se recibe con humildad. Ser pobre en espíritu no significa andar derrotado por la vida. Significa que, a pesar de todo lo que tienes o sabes, reconoces que sin la guía de Dios no puedes caminar. Es saber que tu corazón, por sí solo, no es una brújula confiable. Es confesar que tu alma necesita dirección y que no quieres seguir avanzando si el Espíritu Santo no va contigo. Jesús no comienza su sermón con una doctrina teológica complicada ni con una exigencia inalcanzable. Comienza con una llave, la llave de la rendición. Porque todo lo que viene después, perdonar, orar, ayunar, amar a los enemigos, confiar sin afanarse, solo puede vivirse desde una dependencia total del cielo. El que no se vacía no puede ser llenado. El que no se postra no puede ser levantado. Esta bienaventuranza es una invitación a dejar de construir sobre arena y empezar a edificar sobre la roca. Es la declaración de que no necesitamos tenerlo, todo resuelto para ser bendecidos. Basta con reconocer que lo necesitamos a Él. Es ahí donde empieza la transformación. Cuando confiesas que estás espiritualmente pobre, Dios te hace espiritualmente rico. Cuando te quitas las vestiduras de la autosuficiencia, Él te viste con gracia. No se trata de renunciar a los dones que Dios te dio, sino de entregarlos. No se trata de negar tu valor, sino de reconocer que tu valor es mayor cuando estás en sus manos. No se trata de volverte pequeño por fuera, sino humilde por dentro. Y desde ese lugar, el reino se activa. Lo invisible se mueve, lo eterno desciende. Porque cuando dejas de depender de ti mismo, comienzas a depender de aquel que no falla. Y es que cuando uno reconoce su necesidad de Dios y se abre a su presencia con humildad, inevitablemente empieza a sentir cosas que antes ignoraba. El alma, al rendirse, se vuelve más sensible, más honesta, más abierta. Y con esa apertura, muchas veces llegan las lágrimas. Jesús lo sabía. Por eso, después de hablar de los pobres en espíritu, declara: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Esta no es una frase poética para levantar el ánimo de los tristes. Es una verdad eterna. Es una promesa directa del corazón del Maestro a todo aquel que ha llorado en secreto, en soledad, en momentos en los que ni siquiera tenía palabras para explicar lo que sentía. Hay lágrimas que el mundo no entiende, lágrimas que brotan del cansancio de una lucha prolongada, del dolor de una pérdida, del arrepentimiento profundo por errores pasados o de una compasión tan fuerte que el pecho parece no poder contenerla. Y aunque para otros parezcan débiles, inútiles o incluso incómodas, Jesús las llama benditas. No porque el sufrimiento en sí mismo sea una bendición, sino porque esas lágrimas abren el alma a un tipo de consuelo que solo Dios puede ofrecer. Jesús no promete consuelo genérico ni alivio emocional superficial. Él habla de una consolación que viene del cielo, que no necesita explicaciones ni fórmulas, porque no se trata de entender, sino de sentir.
Es el abrazo invisible del Espíritu Santo que envuelve al corazón cuando ya no queda nada más que entregar. Es esa paz que se instala de forma silenciosa, como una brisa suave que llega cuando el alma está deshecha y encuentra, sin saber cómo, descanso. Y qué impresionante es saber que esas lágrimas no se pierden, no caen al vacío, ni se evaporan, en el aire. El salmista lo dijo con claridad: tú has recogido mis lágrimas en tu redoma. Salmo 56, 8. Dios no solo las ve, las guarda. Cada una tiene un peso, una historia, un clamor, y todas están delante de Él, porque el Padre no es indiferente al dolor de sus hijos. Él lo acoge, lo transforma, lo santifica. Llorar no te aleja de Dios, te acerca, porque en el momento en que te permite sentir de verdad, sin máscaras, sin defensas, estás invitando al Espíritu a que entre en lo más profundo de tu ser. No es señal de derrota, sino de sinceridad. Es una forma de oración sin palabras. Y esas oraciones silenciosas muchas veces llegan más alto que las más elocuentes. Algunos han aprendido a endurecerse, a ocultar su dolor tras una sonrisa forzada, a seguir adelante como si nada pasara. Pero Jesús no quiere que te refugies en la indiferencia. Él te llama a sentir, a rendirte, a permitirte ser consolado, porque ese consuelo no solo cura una herida emocional, restaura la esperanza, vuelve a encender la fe, limpia el alma como lo hace una lluvia fresca sobre tierra reseca. Y si hoy, por dentro, estás llorando aunque por fuera no lo parezca, recuerda esto: estás en el lugar correcto para recibir algo que el mundo no puede darte. Porque no hay lágrima que brote con fe que no active una respuesta del cielo. En el reino, el llanto tiene valor, y ese valor es eterno. Después de que el corazón ha sido tocado por el consuelo de Dios, no queda igual. Algo se enciende, algo despierta. La persona que ha llorado ante el cielo y ha sido levantada por su misericordia, comienza a comprender que no está aquí por accidente, que no solo fue sanada, sino enviada. Jesús lo deja claro con palabras que no titubean: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14. No está planteando una posibilidad, está revelando una identidad. No te está preguntando si quieres ser sal o luz, Él ya te ve así. Y si el Maestro te llama de esa manera, entonces no hay circunstancia que pueda anular lo que Él ha declarado sobre ti. Ser sal significa tener un propósito silencioso, pero poderoso. La sal no se ve cuando se mezcla con la comida, pero cambia completamente su sabor. Así es el creyente lleno del Espíritu: transforma sin alardear, preserva sin imponerse, sostiene la verdad en ambientes donde reina la confusión. La sal además impide la descomposición. ¿Y cuántas veces has sido tú ese límite invisible que ha evitado que una situación se degrade más, simplemente porque decidiste mantenerte firme en tu fe? Ahora bien, Jesús no se detiene allí. Él te llama también luz, y no cualquier luz, la luz del mundo, una afirmación tan profunda que sacude la falsa humildad, porque no se trata de protagonismo, sino de responsabilidad. La luz no compite con la oscuridad, la desplaza. No necesita levantar la voz, solo necesita estar encendida. Brilla desde lo más sencillo: una actitud, una palabra sabia, un acto de compasión, una decisión íntegra. La luz no tiene que explicarse, ilumina y transforma. Lo más hermoso es que esta luz no proviene de ti, sino de Cristo en ti. Él que dijo: yo soy la luz del mundo, ahora dice: vosotros sois la luz del mundo. Esto solo es posible porque su presencia habita en quienes lo siguen.
Y cuando Él brilla desde tu interior, no hay ambiente que no pueda ser tocado, no hay tiniebla que no pueda ser confrontada. Hay quienes han intentado esconder esa luz, vez por miedo, por inseguridad, por sentirse indignos. Pero el diseño de Dios para ti no es que te camufles, sino que alumbres, no que te mezcles hasta desaparecer, sino que sazones la atmósfera con el sabor del cielo. Cada lugar que pisas puede ser un terreno de influencia divina, no porque tú seas fuerte, sino porque llevas dentro de ti al Espíritu Santo. No importa cuán común te sientas. Jesús habló esto a pescadores, a gente sencilla, a personas que el mundo jamás habría considerado influyentes. Y sin embargo, esas mismas personas fueron las que transformaron el curso de la historia, no porque brillaran con luz propia, sino porque permitieron que la luz verdadera se manifestara a través de ellas. Eres sal y eres luz. Eres portador de un propósito eterno. Fuiste llamado a marcar una diferencia, no con discursos elaborados, sino con una vida llena de presencia. Y aunque a veces no veas los frutos inmediatos, cada acto de fidelidad deja un rastro en lo invisible. Hay momentos en que una sola frase de Jesús basta para romper con siglos de malentendidos espirituales. Entre las palabras más revolucionarias que pronunció en aquel monte, hubo una que corrigió percepciones equivocadas tanto del pasado como del presente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Muchos creían, y aún hoy creen, que seguir a Cristo implica desligarse de todo lo que representa la ley. Como si Jesús hubiese venido a borrar lo que fue escrito, como si la gracia fuera incompatible con la obediencia. Pero lo que Él dijo desde aquella altura sagrada fue todo lo contrario. No vino a anular, vino a completar. No vino a destruir, vino a encarnar. Las palabras de Jesús resuenan en el corazón del que se ha sentido cansado por intentar ser lo suficientemente bueno. ¿Cuántas veces trataste de obedecer todo lo que creías que Dios exigía, solo para fracasar una y otra vez? ¿Cuántas veces sentiste que tu espiritualidad se convertía en una lucha desgastante, una lista interminable de reglas que parecía imposible cumplir? Jesús vio esa carga. Por eso no ofreció una nueva ley, sino una nueva manera de vivir la ley, desde la plenitud del amor, no desde la angustia del rendimiento. Cuando Jesús dice que vino a cumplir la ley, no lo hace desde la distancia de un juez, sino desde la cercanía de un Salvador. Él caminó en carne y hueso por los caminos polvorientos de este mundo, enfrentando las mismas tentaciones, sintiendo el peso de las mismas limitaciones humanas, pero viviendo sin pecado. Su vida fue la manifestación visible de todo lo que Dios había declarado a través de los profetas. Cada acto de Jesús fue una línea trazada en el cumplimiento de las Escrituras. Pero este cumplimiento no es solo una victoria doctrinal, es una victoria personal para ti. Porque lo que tú no pudiste alcanzar, Él lo alcanzó por ti. Cada vez que tus fuerzas fallaron, la suya fue suficiente. Cada vez que tropezaste, Él permaneció firme. Y ahora, ese cumplimiento se convierte en tu punto de partida. Ya no vives tratando de escalar una montaña imposible, vives desde la cima, porque Cristo te llevó hasta allí. Esto transforma completamente nuestra relación con la obediencia. Ya no es una carga que debemos soportar para ser aprobados. Es una respuesta de amor a quien ya nos aprobó en la cruz. Obedecer deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de quien ha sido amado primero. La ley se convierte en sendero, no en prisión,
en guía, no en condena. Y aquí está lo más hermoso. Jesús no vino a rebajar el estándar de Dios, vino a elevarnos a través de su propia vida. Él no vino a decir, hagan lo que puedan, vino a mostrar que sí es posible vivir en santidad cuando se camina en intimidad con el Padre, pero no te exige que lo logres con tus fuerzas. Te invita a hacerlo de su mano, aquel que dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. También fue quien levantó al pecador sin condenación, quien tocó al leproso, quien perdonó a la adúltera, quien lloró por los que no entendían. Su cumplimiento no fue frío ni distante. Fue lleno de compasión, lleno de sangre, lleno de entrega. Fue humano y divino al mismo tiempo, y todo eso lo hizo pensando en ti. Hoy puedes mirar la ley no como una barrera, sino como una invitación a vivir bajo un nuevo pacto, no para alcanzar a Dios, sino porque Dios ya te alcanzó, no para probar tu valor, sino porque ya fuiste valorado al precio más alto, la vida del Hijo. Vivir así transforma todo. Transforma tu forma de orar, tu manera de tratar a los demás, tu lucha interna, tu forma de mirar tus caídas. Ya no eres un esclavo tratando de ganar aceptación. Eres un hijo caminando en la gracia de aquel que lo cumplió todo por ti, y eso es suficiente. Y una vez que entendemos que no caminamos bajo la condena, sino bajo la plenitud de aquel que cumplió por nosotros, surge una nueva invitación. Vivir como Él vivió. No solo creer en Jesús, sino encarnar su carácter. Y entre todas las enseñanzas que el Maestro nos dejó, hay una que golpea al alma con una fuerza distinta, porque confronta lo más íntimo del corazón herido. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Amar a los que nos aman no tiene dificultad. Incluso el mundo puede hacerlo. Pero amar a quien nos traicionó, bendecir al que nos maldijo, orar por el que nos hirió sin causa, eso no es humano, es divino. Ese tipo de amor no nace de la emoción, sino del espíritu, y es justamente eso lo que Jesús está enseñando, que el reino no se manifiesta solo en lo que sentimos, sino en lo que decidimos. Amar al enemigo es una decisión que rompe cadenas invisibles. Jesús no ignora el dolor que los enemigos provocan, no niega las heridas ni disfraza las cicatrices. Él mismo fue traicionado, escupido, golpeado, rechazado, y aún así, desde la cruz, oró por sus agresores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este no es solo un acto heroico, es una revelación del corazón del reino. En ese instante Jesús nos mostró que el perdón no es debilidad, es poder espiritual, poder para cortar la raíz de amargura. Poder para liberar el alma que ha sido esclavizada por el rencor. Muchos cargan heridas abiertas que han marcado etapas enteras de su vida. Palabras que nunca debieron ser dichas. Abandonos que dejaron vacíos. Injusticias que aún sangran en el recuerdo. Y cada vez que ese nombre vuelve a la mente, el alma se revuelve. Jesús conoce esa batalla. Pero Él no viene a exigir algo inhumano, viene a ofrecerte un camino de libertad, porque perdonar no es aprobar lo que te hicieron, es negarte a vivir atado a ello. Amar al enemigo no significa restablecer la relación con quien te dañó, ni confiar ciegamente otra vez. Significa liberar el corazón de la necesidad de venganza, es dejar que el juez sea Dios. Es reconocer que el veneno del odio te destruye más a ti que al otro. Y al perdonar, ese veneno pierde su efecto. El amor al enemigo es una guerra espiritual que se gana en lo secreto. No es un gesto público ni una emoción espontánea. Es una entrega íntima al Espíritu Santo. Un clamor silencioso que dice, Señor, yo no puedo amar a esta persona, pero tú sí puedes hacerlo a través de mí. Y cuando se ora así, algo ocurre.
algo se rompe, algo comienza a sanar. El corazón se ensancha, la herida pierde fuerza, y el alma, que antes estaba encerrada en una celda de recuerdos, empieza a caminar en libertad. Ese es el poder de amar a los enemigos, que no transforma primero al otro, te transforma a ti. Y en ese proceso, Dios empieza a actuar de formas que nunca imaginaste, porque donde hay perdón, hay presencia, donde hay gracia, hay restauración, y donde hay obediencia en medio del dolor, hay victoria celestial. Jesús concluye esta enseñanza diciendo que cuando amamos de esta manera, seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. No porque no lo seamos ya, sino porque en ese momento reflejamos su naturaleza con claridad. Mostramos al mundo no solo lo que creemos, sino en quién nos estamos convirtiendo. Este tipo de amor no se aprende en libros, se aprende en la cruz, en el lugar donde muere el orgullo y nace la compasión, donde el corazón roto decide que ya no quiere ser esclavo del pasado. Amar así es vivir como Cristo, y vivir como Cristo es, en sí mismo, el mayor testimonio del reino. Hay verdades del reino que solo se entienden en la intimidad. No se revelan en la multitud, ni se activan con palabras, sino en el silencio, en lo secreto, en lo que nadie ve. Y entre esas verdades profundas hay una que Jesús abordó con una claridad sorprendente: el ayuno, no como una práctica religiosa vacía, ni como un sacrificio para intentar torcer la voluntad de Dios, sino como una llave espiritual que abre dimensiones ocultas de comunión con el Padre. Mientras enseñaba a sus discípulos sobre cómo vivir una fe auténtica, Jesús pronunció estas palabras: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. A Mateo 6, 17, 18. Él no dijo si ayunas, sino cuando ayunes, dejando claro que el ayuno no era una opción ocasional, sino una disciplina esperada para quien desea caminar en profundidad espiritual. Pero este ayuno del que Jesús habla no tiene que ver con dolor, castigo ni ostentación. Es lo opuesto. Es una declaración silenciosa de hambre por Dios. Es una forma radical de decir: Señor, te deseo más que cualquier otra cosa. No es para demostrar espiritualidad ante los demás, sino para rendir el alma ante el cielo. Jesús desvía completamente el enfoque del ayuno externo hacia el encuentro íntimo con el Padre, y al hacerlo nos revela un principio poderoso: lo que sucede en lo invisible transforma lo visible. ¿Cuántas veces oramos por cambios, por respuestas, por dirección, y sentimos que nada se mueve? El ayuno, cuando es guiado por el Espíritu, no es una forma de presionar a Dios, sino de afinar nuestro oído para escucharlo mejor. Nos vacía del ruido del mundo para llenarnos de la voz del cielo. Debilita la carne, sí, pero fortalece el espíritu. Alinea nuestros pensamientos con su voluntad, nuestros deseos con su propósito. Y aunque nadie lo vea, el Padre sí lo ve. Cada decisión interna, cada renuncia sincera, cada momento de búsqueda silenciosa es registrado por Él. Y Jesús promete, no insinúa, promete, que lo que se activa en ese lugar secreto se manifestará públicamente, no como espectáculo, sino como evidencia de que Dios responde a quienes lo buscan de verdad. Hay recompensas reservadas para quienes eligen esa senda escondida del ayuno, pero esto solo tiene sentido para el corazón que anhela más, para el que sabe que necesita una respuesta que ningún hombre puede dar, para el que está enfrentando batallas invisibles y comprende que no basta con hacer más ruido, sino que es hora de entrar en el lugar secreto, porque hay guerras que no se ganan hablando, se ganan rindiéndose, y el ayuno
Es esa rendición silenciosa, pero cargada de autoridad espiritual. Este tipo de entrega no se hace para recibir algo, sino porque reconoces que ya no puedes seguir igual. Hay momentos en los que el alma necesita una pausa, un despojo, una consagración profunda. Y no se trata de cuánto tiempo ayunas, sino de con qué corazón lo haces. No se trata de dejar de comer, sino de alimentarte del pan que el mundo no... Y conoce, Jesús nos da instrucciones prácticas. Unge tu cabeza, lava tu rostro. En otras palabras, no busques la aprobación de nadie. No anuncies tu entrega como quien quiere ser admirado. Vive ese tiempo con dignidad, con gozo, con certeza de que tu Padre ve más allá de las apariencias. Él conoce tus motivos, tu clamor, tu fragilidad y también tu obediencia. Muchos de los milagros más grandes de la Escritura fueron precedidos por momentos de ayuno, no como una fórmula mágica, sino como una postura del alma. Esther ayunó antes de interceder por su pueblo. Moisés ayunó antes de recibir la ley. Jesús mismo ayunó antes de comenzar su ministerio público. El ayuno prepara el terreno para lo eterno. Tal vez esta sea la temporada en la que necesitas entrar en ese lugar secreto. Tal vez hay decisiones que requieren más que lógica. Tal vez tu alma está clamando por algo más profundo. El ayuno no cambiará a Dios, pero te cambiará a ti. Te abrirá los ojos. Te hará sensible a lo que antes pasabas por alto. Te conectará con el mover de Dios que ya está en marcha, porque lo que comienza en secreto no termina oculto. El Padre que ve tu entrega responderá con poder. No con espectáculo, sino con presencia, no con ruido, sino con gloria. Y esa gloria, una vez que toca tu vida, lo transforma todo. Después de rendirnos en lo secreto y entregarnos por completo en el ayuno, hay un fruto que comienza a brotar con naturalidad: la confianza. Una confianza profunda, no basada en lo que se ve, sino en lo que se cree. Y es precisamente en ese ambiente de entrega que Jesús nos habla de una de las prisiones más comunes y más ignoradas del alma: la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Estas palabras no son solo un consejo, son una orden amorosa. Jesús no está sugiriendo que sería mejor dejar de preocuparse. Él está mandando dejar de hacerlo, y lo hace porque sabe cuánto daño causa el afán a la fe. La ansiedad no siempre se manifiesta con gritos ni desesperación. Muchas veces vive en silencio, disfrazada de responsabilidad. Es esa tensión constante en el pecho. Es el pensamiento que no se detiene. Es el cálculo mental repetido 1000 veces. Es mirar hacia el futuro con temor, como si no supiéramos quién sostiene el mañana. Y Jesús, con ternura, desarma esa estructura de angustia y nos muestra una salida que parece demasiado simple: confiar en el Padre. Él no te llama a una fe irresponsable. No te dice que dejes de trabajar, que ignores tus necesidades o que vivas sin planificar. Lo que te está enseñando es que nada de eso puede ocupar el lugar de tu paz, que ningún alimento, ni ningún abrigo, ni ninguna seguridad externa vale más que la vida que Dios te ha dado. Y si el Padre cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, ¿cómo no cuidará de ti, que vales infinitamente más? El problema no es la necesidad, es el temor que gobierna la necesidad. Es pensar que estamos solos, que si nosotros no resolvemos, nada se resolverá. Pero la verdad del reino es otra. Tu vida no depende de tus cálculos, sino de la fidelidad de Dios. Él conoce tus cuentas, tus fechas, tus obligaciones, tus angustias y más aún, conoce tu corazón. Él sabe cuándo estás fingiendo fortaleza mientras dentro de ti solo hay cansancio.
Jesús no condena tus preocupaciones, pero quiere liberarte de ellas. Te invita a soltar lo que no puedes controlar, a entregar lo que no puedes cargar, a descansar en la promesa de que si buscas primero el reino, todo lo demás será añadido. Todo, no algunas cosas, no con suerte, todo. Y esto es más que una frase para memorizar. Es una forma de vivir. Significa que tu primer pensamiento al despertar no es la deuda, es la presencia. Que tu primera acción no es correr, es orar. Que tu primer deseo no es sobrevivir, sino obedecer. Y cuando haces de Dios tu prioridad, Él mismo se encarga de los detalles. ¿Cuántos viven aplastados por el peso de un mañana que aún no existe? ¿Cuántos oran por paz, pero viven como si todo dependiera de ellos? Hoy Jesús extiende su mano y te recuerda que no fuiste diseñado para llevar esas cargas, que el afán es una trampa, una distracción, una cárcel invisible. Pero la llave sigue siendo la misma, confianza, no en una idea, sino en una persona. En el Padre que te ve, te oye y te sustenta, y es en esa confianza donde la ansiedad pierde su fuerza, donde las noches vuelven a tener descanso, donde el alma se aquieta, donde puedes respirar sabiendo que no estás solo, que no estás abandonado, que no estás en manos del caos, sino en las manos del Creador. Y ese Creador que sostiene el universo es también tu Padre. Cuando el corazón descansa en la fidelidad del Padre, se vuelve más claro en su visión y más firme en sus decisiones. Ya no se deja arrastrar por el temor ni por la urgencia de lo inmediato. Y es precisamente en ese estado de claridad espiritual que Jesús nos llama a tomar una de las decisiones más serias y determinantes de toda la vida: la elección del camino. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. Estas palabras no son ilustraciones suaves ni metáforas decorativas. Son advertencias divinas cargadas de amor. Un amor que no busca agradar al oído, sino despertar al alma. Jesús no está hablando aquí de caminos físicos. Está hablando de decisiones de vida, de cómo cada paso que damos nos acerca o nos aleja de la eternidad. El camino ancho es cómodo, es popular, es flexible, se adapta al gusto de cada uno, no exige renuncia, no confronta, no transforma, pero detrás de su apariencia agradable esconde un final que el alma no puede ignorar: la perdición. En cambio, la puerta estrecha es incómoda, es solitaria, es exigente. Requiere morir al ego, resistir la corriente, caminar muchas veces contra lo que todos llaman normal, y sin embargo es la única que lleva a la vida. Lo que Jesús plantea no es una metáfora para reflexionar, es una decisión para asumir. Cada persona en algún momento se encuentra delante de esas dos puertas. Una invita al placer inmediato, al aplauso del mundo, al mínimo esfuerzo. La otra convoca a la entrega, a la pureza, a la fidelidad en lo secreto. Y mientras una se llena de multitudes, la otra es hallada por pocos. No porque esté escondida, sino porque no todos están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo de verdad. Elegir la puerta estrecha no es una decisión emocional, es un compromiso de vida. Es mirar a los ojos a una cultura que ha perdido el rumbo y decir: yo voy por otro camino. Es aceptar que no todos te entenderán, que habrá burlas, que a veces dolerá. Pero también es abrazar la certeza de que estás caminando en dirección al corazón de Dios. Y esto no se trata de perfección. Jesús no está buscando gente impecable, sino corazones valientes, personas que, aunque caen, se levantan, que aunque dudan, siguen orando,
que aunque tropiezan, no se rinden. La puerta estrecha no es para los fuertes, es para los determinados, para los que aman más el cielo que la aprobación humana, para los que están dispuestos a vivir por convicción, aunque eso les cueste ser diferentes. Cada día trae consigo nuevas bifurcaciones, cómo hablas, cómo decides, cómo amas, cómo reaccionas. En cada una, la puerta estrecha está ahí, esperando ser elegida. Y a veces no tiene letreros luminosos. A veces solo se distingue por el silencio interior que el Espíritu Santo deja como una marca suave, pero firme. Es esa sensación de estar yendo contra la corriente, pero sabiendo que vas en la dirección correcta. Jesús fue claro. Pocos la hallan, no porque esté cerrada, sino porque pocos la buscan con todo el corazón. Pero a los que la encuentran, se les concede un regalo que no tiene comparación, la vida verdadera. Una vida que no termina con la muerte. Una vida que comienza en la tierra, pero tiene sabor de eternidad. Una vida que, aunque no sea fácil, es digna, íntegra, llena de propósito. Y cuando caminas por esa senda, algo en ti se alinea con el cielo. Tus decisiones ya no responden a la moda, sino a la verdad. Tus pasos ya no dependen de la aprobación del mundo, sino de la guía del Espíritu. Y aunque el camino sea angosto, cada paso que das te acerca más al rostro del Padre. Seguir caminando por la senda estrecha no es cuestión de un solo momento de decisión, sino de una constancia diaria que nace de un corazón rendido. Jesús no nos presentó este camino como uno decorativo, ni como una opción más entre muchas. Él lo vivió, lo recorrió con cada paso, con cada renuncia, con cada acto de obediencia silenciosa. Y a quienes desean seguirlo les dijo sin rodeos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este llamado es tan claro como desafiante. No hay en él promesas de comodidad ni garantías de aprobación social. Lo que hay es una invitación radical a dejar de vivir para uno mismo y empezar a vivir para aquel que lo dio todo. Negarse a sí mismo no es despreciarse, es dejar de ser el centro. Es entender que nuestros impulsos, por más naturales que parezcan, muchas veces nos conducen en dirección opuesta al reino. Y tomar la cruz no significa simplemente tolerar dificultades. Significa cargar con la voluntad de Dios, aunque duela. Significa elegir el perdón cuando el corazón grita venganza. Significa callar cuando se quiere gritar. Amar cuando todo dentro de uno quiere cerrar las puertas. Caminar con Cristo es negarse a todo lo que el yo busca desesperadamente. Reconocimiento, comodidad, control, placer inmediato. Y eso, en una cultura que glorifica la autoafirmación, es un acto de valentía espiritual. Muchos desean las bendiciones del reino, pero sin el estilo de vida del rey. Quieren la paz, pero no el sacrificio. Quieren el poder, pero no el proceso. Pero en el reino, la gloria siempre está precedida por la cruz. No hay resurrección sin muerte. No hay plenitud sin rendición. Y es ahí donde esta enseñanza de Jesús no solo confronta, sino libera, porque en el mundo negarte a ti mismo suena como perderlo todo. Pero en el reino es justo ahí donde lo encuentras todo. Cada vez que eliges renunciar a un deseo egoísta, a una reacción orgullosa, a un pensamiento impuro, estás construyendo un camino invisible hacia la eternidad. Estás diciendo: la carne no gobierna mi vida. Cristo es mi Señor. Y eso, aunque no se vea, transforma todo, porque tu carácter empieza a parecerse al de Jesús. Tus decisiones ya no son impulsos, son actos de fe. Tus días dejan de ser sobrevivencia y se vuelven misión. Negarse a uno mismo no es un acto de represión, sino de transformación. Es ceder el trono de tu vida a aquel que nunca falla.
Y lo hermoso de este proceso es que cuanto más mueres a ti, más vida verdadera encuentras. Una vida que no depende de lo externo, que no necesita validación humana, que no se tambalea con los vientos de la circunstancia. Una vida firme, profunda, libre. Jesús no está buscando seguidores entusiastas por momentos. Él busca discípulos decididos, hombres y mujeres que digan con su vida: no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Esa decisión no se toma una vez. Se toma cada día, cada hora, en cada pensamiento. Pero es esa decisión la que separa a los que solo admiran a Cristo de los que verdaderamente lo siguen. Y aunque el mundo te diga que estás perdiendo, el cielo sabe que estás ganando. Porque quien se niega a sí mismo por amor al Rey, descubre un gozo que este mundo no puede ofrecer, una identidad que no cambia con las estaciones, una recompensa que no se oxida ni se desvanece. Seguir a Jesús no es un accesorio en tu vida, es la entrega total de tu vida. No es una parte de tu agenda, es el eje de tu existencia. Y si decides caminar así, llevando tu cruz, morirás a muchas cosas, pero nacerás a lo eterno. Una vez que el alma ha decidido seguir a Cristo con todo, tomando su cruz y negándose a sí misma, surge una nueva necesidad espiritual, la de ver con claridad. Porque en el camino estrecho no solo se requiere obediencia, también se requiere discernimiento. Jesús sabía que no todos los que hablan en su nombre lo representan. No todos los que se visten con ropaje espiritual llevan un corazón rendido al Padre. Por eso, en su enseñanza, dijo con firmeza: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15, 16. El verdadero discernimiento espiritual no nace de la sospecha, sino de la comunión con Dios. No se trata de desarrollar una mirada crítica o de vivir con desconfianza, sino de aprender a reconocer lo que es genuino, observando lo que permanece. Jesús no nos manda a juzgar por apariencias, ni por discursos elocuentes, sino por los frutos. Porque mientras las palabras pueden ser manipuladas, el fruto no miente. Una persona puede hablar en nombre de Dios y, sin embargo, actuar con dureza, manipulación o hipocresía. Puede tener una imagen piadosa y al mismo tiempo cultivar en secreto la soberbia o la codicia. Pero tarde o temprano, el corazón revela lo que es. Las raíces que están escondidas bajo la tierra tarde o temprano dan fruto en la superficie, y es allí donde se hace visible lo que antes estaba oculto. Jesús no dijo que los reconoceríamos por sus milagros, ni por sus dones, ni siquiera por su conocimiento bíblico. Dijo que los reconoceríamos por sus frutos, es decir, por su carácter, por la paz que transmiten, por la humildad con la que sirven, por el amor con el que tratan, por la coherencia entre lo que dicen y lo que viven. Y este criterio no solo sirve para examinar a otros, sino principalmente para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Lo que decimos en público se alinea con lo que vivimos en lo secreto? ¿Nuestras relaciones están marcadas por el Espíritu de Cristo o por el impulso de la carne? Estas preguntas no son para condenarnos, sino para refinarnos. Porque el discernimiento no es solo para protegernos del engaño ajeno, sino para guiarnos hacia una fe auténtica, libre de doblez y apariencia. Muchos han sido heridos por personas que usaron el nombre de Dios como máscara. Otros se han alejado de la fe por causa de líderes que predicaban una cosa y vivían otra. Jesús lo sabía y por eso dejó esta advertencia, no para que tengamos miedo, sino para que tengamos sabiduría, para que no pongamos nuestra fe en personas, sino en el
Dios que no falla, y cuando un corazón camina en discernimiento, comienza a ver con los ojos del Espíritu. Ya no se impresiona por lo espectacular, sino que busca lo eterno. Ya no se deja seducir por la forma, sino que anhela la esencia. Entiende que el reino de Dios no se edifica sobre apariencias, sino sobre verdad. Y esa verdad siempre da fruto. Discernir no es rechazar a todos, sino aprender a ver lo invisible. Es reconocer la voz del pastor en medio de tantas voces. Es saber cuándo una palabra viene del cielo y cuándo es solo ruido disfrazado de espiritualidad. Es caminar con paz, pero también con sobriedad, porque el enemigo no siempre se presenta con oscuridad evidente. A veces viene vestido de luz, hablando con versículos, pero sembrando confusión y orgullo. Y para no ser engañados, no basta con saber Biblia. Hay que conocer al Dios de la Biblia. Solo quien camina en intimidad con el Espíritu puede discernir lo verdadero, porque el discernimiento no es un talento, es un fruto de la relación con Dios. Es el resultado de una fe viva, vigilante, madura. Jesús no está enseñando a desconfiar, está enseñando a mirar con profundidad, a no detenernos en lo superficial, a valorar el testimonio más que la apariencia, a buscar raíces sanas antes que ramas vistosas, porque al final del día el fruto habla, y si escuchamos con el corazón, sabremos dónde hay vida verdadera y dónde solo hay hojas. Cuando aprendemos a discernir los frutos, no solo vemos con claridad lo que hay fuera, también somos guiados a mirar hacia adentro. Y es ahí donde Jesús dirige su atención con una de las declaraciones más serias de todo su mensaje. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Estas palabras no fueron dirigidas a los paganos ni a los incrédulos, sino a aquellos que se identificaban externamente como creyentes, a personas que usaban el nombre del Señor, que hablaban de Él, que incluso hacían obras en su nombre, pero que en lo profundo nunca lo conocieron realmente. Jesús no está cuestionando la confesión verbal, sino la autenticidad de la relación. Y esto nos confronta a todos, porque no se trata de cuántas veces oramos, cuántos versículos recitamos, cuántos eventos asistimos o cuánta doctrina conocemos. Todo eso puede coexistir con un corazón distante de Dios. El verdadero cristianismo no es una religión de rutinas, sino una vida de comunión. Es vivir desde la presencia, no solo hablar de ella. Es obedecer, no por costumbre, sino por amor. Es reconocer a Jesús como Señor, no solo con los labios, sino con la entrega diaria de cada área de nuestra vida. Y aquí se revela el verdadero peligro de la religiosidad, que puede hacernos sentir seguros mientras estamos desconectados del corazón del Padre. Nos da una apariencia, pero no nos transforma. Nos llena de palabras, pero no de fuego. Nos mantiene ocupados, pero no necesariamente obedientes. Jesús no busca seguidores ruidosos, busca discípulos rendidos. No quiere manos llenas de actividades, sino corazones alineados con su voluntad. Esta enseñanza no es para condenar, sino para despertar. Es una invitación urgente a examinar si lo que vivimos es una relación viva o solo una estructura vacía. Porque podemos estar tan envueltos en lo externo que olvidamos lo esencial. Podemos decir Señor y no dejar que Él gobierne. Podemos actuar en su nombre y, sin embargo, no habitar en su amor. La obediencia no es un añadido opcional, es la evidencia de una fe genuina, no como imposición legalista, sino como resultado natural de una relación real. Cuando conoces al Señor, no puedes seguir igual. Cuando habitas en su presencia, tu carácter cambia, tus prioridades se ajustan, tu corazón se vuelve más sensible a su voz,
Y es esa transformación interna la que valida todo lo demás. Jesús está dejando claro que en el reino no entran los que solo saben hablar de Él, sino los que han sido marcados por su presencia. Los que hacen la voluntad del Padre, aunque cueste. Los que prefieren obedecer en secreto que impresionar en público. Los que han entendido que el cristianismo no se trata de eventos ni de palabras, sino de rendición continua. Y esto debe llevarnos a una oración honesta. Señor, ¿te conozco realmente o solo sé hablar de ti? Es mejor enfrentar esa pregunta ahora que descubrir demasiado tarde que nuestra fe era solo una fachada. El peligro de una religión sin relación no es solo vivir engañados. Es perder la esencia del Evangelio. Y esa esencia siempre apunta a Cristo, a su voz, a su voluntad, a su presencia. Si hay algo que Jesús dejó claro, es que Él no vino a fundar una religión más. Vino a abrir el camino de regreso al Padre. Vino a restaurar la comunión perdida. Y ese camino se transita no con rituales, sino con obediencia. No con discursos, sino con rendición. No con apariencia, sino con verdad. Lo más glorioso de todo esto es que la puerta sigue abierta. No importa cuánto tiempo hayamos caminado en lo externo. Hoy podemos regresar al centro. Hoy podemos dejar de aparentar y empezar a vivir. Hoy podemos pasar del Señor, Señor, al aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque sólo así el reino deja de ser una promesa lejana y comienza a ser una realidad viva dentro de nosotros. Nada revela más la autenticidad de una fe que la forma en que resiste las pruebas. Luego de advertirnos que no todo el que llama a Jesús Señor vive realmente sometido a su voluntad, el Maestro nos lleva a una escena cotidiana, pero cargada de poder espiritual. Una construcción, dos fundamentos, una misma tormenta. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Con esta imagen, Jesús no habla solo de decisiones religiosas, sino de estructuras de vida. Nos muestra que la verdadera seguridad no se encuentra en lo visible, sino en lo profundo. No en la fachada, sino en el cimiento. Escuchar la palabra de Dios es el primer paso, pero lo que transforma una vida no es solo oír, sino hacer. Es allí donde comienza la diferencia entre quien edifica sobre la roca y quien lo hace sobre la arena. Ambos oyen, ambos construyen, ambos enfrentan tormentas. La diferencia no está en el clima, sino en la base. La roca representa esa obediencia diaria, constante, callada, que no busca aplausos pero permanece firme. Y es que muchas veces la vida nos lleva a poner atención en lo que brilla, en lo que crece rápido, en lo que genera admiración externa. Pero Jesús nos invita a mirar más abajo, a preocuparnos menos por la altura de la estructura y más por la solidez del fundamento. Porque cuando el viento sopla, cuando las lluvias golpean, cuando las aguas suben, lo que no tiene raíz verdadera cae. Tal vez tú has sentido cómo algunas áreas de tu vida han sido sacudidas. Una pérdida, un conflicto, una desilusión, una traición, y en medio de eso te has preguntado, ¿por qué siento que todo tiembla? Jesús no dijo que seguirlo evitaría las tormentas. Lo que prometió fue firmeza dentro de ellas. La estabilidad no depende de la ausencia de pruebas, sino de la presencia de fundamentos eternos. Edificar sobre la roca es cada día tomar decisiones alineadas con el corazón del Padre. Es perdonar cuando el alma quiere cerrarse. Es mantener la integridad cuando nadie está mirando. Es orar cuando el cuerpo está cansado. Es sostener la fe cuando todo parece hablar de derrota. Cada una de esas acciones es un ladrillo en tu cimiento espiritual. Y esa roca no es solo una idea firme.
Esa roca es Cristo, es su palabra encarnada, vivida, obedecida. Él no quiere ser parte de tu estructura, quiere ser la base, el que sostiene, el que afirma, el que no cambia. Porque la casa sobre la roca no es inmune al dolor, pero sí es indestructible en propósito. No está libre del caos externo, pero permanece intacta por dentro. Si alguna vez construiste sobre la arena, sobre tus emociones, sobre la aprobación de otros, sobre lo que parecía más fácil, hoy aún estás a tiempo de volver a excavar. El Señor no rechaza a quien decide reconstruir, no desprecia al que quiere volver al fundamento correcto. Su gracia no solo cubre, también repara, restaura, renueva. Y así como una casa firme se convierte en refugio para quienes la habitan, tu vida, cuando está edificada sobre la obediencia a Cristo, se convierte en un refugio para otros. Tus hijos, tus amigos, tus discípulos verán que, aunque el mundo tiemble, tú permaneces, no por tu fuerza, sino por tu fundamento. No porque todo sea perfecto, sino porque Él es tu base inquebrantable. Que cada paso que des, cada decisión que tomes, cada palabra que hables, sea una piedra más sobre esa roca eterna. Porque no hay seguridad mayor que saber que todo lo que eres, todo lo que vives, todo lo que enfrentas, está sostenido por aquel que nunca cae. Una vida construida sobre la obediencia no solo resiste las tormentas, también irradia algo que no puede ser fingido: autoridad. No una autoridad impuesta, sino una que emana desde dentro. Y eso fue exactamente lo que impactó a las multitudes cuando Jesús terminó de hablar. No se quedaron solo con el contenido de sus palabras, sino con la fuerza invisible que las sostenía. Y cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Mateo 7, 28, 29. El contraste no podía ser más evidente. Los escribas también hablaban de Dios, también citaban escrituras, también se paraban delante del pueblo, pero sus palabras eran huecas, sin vida, desconectadas de la realidad espiritual. En cambio, Jesús hablaba y algo se movía en lo profundo del alma, no solo por la belleza de sus frases, sino porque lo que decía estaba respaldado por lo que vivía. Su autoridad no venía del cargo, sino de la comunión con el Padre. Su enseñanza no era teoría aprendida, era verdad encarnada. Esa es la diferencia entre información y revelación, entre repetir lo que otros dijeron y hablar desde lo que uno ha vivido con Dios. Las multitudes no se admiraban simplemente por lo nuevo que escuchaban, sino por la forma en que Jesús lo decía, con una seguridad que traspasaba la lógica, con una certeza que no nace del estudio, sino de la intimidad, porque solo quien ha estado con el Padre puede hablar como el Hijo, y esa autoridad no está reservada solo para Cristo. Él mismo dijo que sus discípulos hablarían, actuarían y vivirían bajo ese mismo poder, no por mérito, sino por presencia, no porque lo merezcan, sino porque lo portan. Cuando alguien camina con Dios de verdad, su vida empieza a emitir una convicción que no necesita gritos ni títulos. Hay una unción silenciosa en quien vive lo que predica, y esa unción no se aprende, se recibe, se cultiva, se protege en la intimidad. Muchos hoy en día conocen doctrina, pero no tienen dirección. Hablan de principios, pero no reflejan presencia. Y es que hay una gran diferencia entre conocer la ley y caminar con el legislador. Jesús no solo enseñaba el camino, Él era el camino. Y cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de espíritu y de vida. El oyente que verdaderamente ha caminado con Dios no repite lo que escuchó, revela lo que le fue confiado. Su autoridad no viene de imponer, sino de ser ejemplo. No convence con argumentos, sino con frutos. Y esa es la invitación que brota de este momento final del sermón. No ser oyentes impresionados,
sino creyentes empoderados. No admirar a Jesús desde lejos, sino vivir como Él desde dentro. Tú también puedes hablar con autoridad, no por posición, sino por comunión. Cuando la palabra de Dios no solo pasa por tus labios, sino que transforma tu vida, hay una diferencia que se percibe. Las personas lo notan, las atmósferas lo sienten, el mundo espiritual lo reconoce. Porque el Espíritu Santo respalda a quien vive lo que cree, y eso no es algo reservado a líderes, pastores o evangelistas. Es para todo hijo de Dios que decide habitar en la verdad, someterse a la palabra y permitir que el fuego del cielo refine cada área de su ser. Esa autoridad no necesita escenario. Se manifiesta en el silencio de una oración sincera, en la firmeza de una decisión santa, en la ternura de una respuesta guiada por el Espíritu. Las multitudes se maravillaron al escuchar a Jesús, pero, más aún, al sentir que lo que decía tenía peso. Hoy, ese mismo Jesús quiere hablar a través de ti. Quiere que tus palabras no sean repetición vacía, sino río de vida. Quiere que tu presencia no deje una impresión superficial, sino una marca eterna. Y eso solo es posible cuando no usamos su nombre como adorno, sino como fundamento. Cuando no hablamos de Él desde lejos, sino desde la cercanía de quien lo conoce. Porque al final, lo que transforma no es cuánto sabes, sino cuánto vives. Y si decides vivir como Jesús vivió, también comenzarás a hablar como Él habló, con autoridad que viene del cielo, con verdad que confronta y consuela, y con una presencia que el mundo no puede explicar, pero tampoco puede negar. El eco de las palabras de Jesús en aquel monte no quedó atrapado en la historia, ni confinado a un tiempo lejano. Sigue vivo, vibrante, resonando en el alma de todo aquel que anhela algo más profundo que una fe de apariencias. Y la gran pregunta que surge después de recorrer cada línea del Sermón del Monte es inevitable. ¿Cómo se vive esto hoy? Jesús no pronunció estas enseñanzas como quien entrega un conjunto de normas abstractas. Cada palabra suya fue una invitación a un estilo de vida totalmente opuesto al sistema del mundo. Él no fundó una religión, reveló un reino. No dejó una lista de reglas, mostró el camino hacia una vida transformada desde dentro. Vivir el Sermón del Monte hoy es empezar por el corazón. Es reconocer, como Él enseñó, que la verdadera riqueza comienza cuando uno se declara pobre en espíritu, que la fortaleza más pura se encuentra en las lágrimas derramadas delante del Padre, que el consuelo del cielo no baja por mérito, sino por sinceridad. Es entender que cada acto de mansedumbre, cada sed de justicia, cada gesto de misericordia, cada decisión de pureza, cada paso hacia la paz, es parte del camino del reino. Es elegir amar cuando todo dentro grita por venganza. Es bendecir a quien ha herido. Es orar en lo secreto y servir sin esperar reconocimiento. Es ayunar no para mostrarse espiritual, sino para vaciarse de sí y llenarse de Dios. Es decidir confiar en el Padre cuando los números no cuadran, cuando las puertas se cierran, cuando todo parece incierto. Porque Jesús enseñó que no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Vivir este mensaje es hacer de la obediencia una prioridad, no una carga. Es construir cada día sobre la roca de la palabra, aunque otros prefieran la arena de la opinión popular. Es elegir la puerta estrecha, no porque sea más difícil, sino porque lleva a la vida. Es renunciar a uno mismo, no por desprecio, sino por amor. Es discernir no por lo que impresiona, sino por lo que permanece. Es dejar que tu fe tenga más que palabras, que tenga frutos. Y eso no se logra con esfuerzo humano ni con disciplina religiosa. Es el Espíritu Santo quien forma en nosotros la vida del Hijo. Él nos recuerda las palabras del Maestro, nos confronta con su verdad,
nos fortalece en la debilidad, nos guía paso a paso. No se trata de lograr, se trata de rendirse. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Jesús no esperaba que sus discípulos entendieran todo de una vez, pero sí los llamó a seguirlo, y ese llamado sigue vigente. Cada parte del Sermón del Monte es una descripción del carácter de Cristo, y al vivirlo reflejamos su rostro en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. Tu vida puede ser una luz que brilla sin ruido, una sal que transforma sin imponerse, una carta abierta del reino para los que aún no han escuchado. No necesitas tener un púlpito ni grandes plataformas, solo necesitas un corazón dispuesto, una voluntad que diga sí cada mañana, una fe que no se rinde aunque tropiece. El Sermón del Monte no es un ideal inalcanzable, es el diseño del cielo para quienes están dispuestos a caminar con el Rey. Es la cultura de lo eterno manifestada en lo cotidiano. Es la diferencia entre oír y vivir, entre creer y seguir, entre hablar de Dios y parecerse a Él. Hoy puedes mirar cada enseñanza que has recibido y saber que no fueron solo palabras inspiradoras. Fueron llaves, herramientas, rutas para que tu vida sea estable, profunda, luminosa y llena de propósito. El mundo necesita ver creyentes que encarnen el mensaje, no que lo repitan mecánicamente. Discípulos que viven lo que predican, que reflejan lo que han escuchado en lo secreto, que no solo admiran a Jesús, sino que caminan como Él. Ese es el verdadero fruto del Sermón del Monte, una vida que anuncia con hechos lo que un día escuchó en lo íntimo, una vida que fue tocada por la palabra y que ahora toca a otros con su testimonio. Ser tocado por la enseñanza de Jesús es un privilegio, vivir según esa enseñanza, una decisión, y ahora que cada palabra ha calado en lo profundo, que el mensaje del reino ha revelado su riqueza espiritual, llega el momento más determinante. Escoger qué hacer con lo que has escuchado, porque el Sermón del Monte no termina con admiración, termina con elección. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. Jesús no pronunció estas palabras al azar ni como advertencia decorativa. Él sabía que el corazón humano tiende a buscar lo fácil, lo amplio, lo cómodo. Por eso dejó claro que el camino verdadero, el que lleva a la vida, requiere decisión y coraje. Y después de cada enseñanza, después de cada verdad expuesta, después de cada confrontación con la luz, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Eres uno más entre la multitud o uno de los pocos que eligen lo eterno? No se trata de religiosidad, se trata de dirección. No se trata de cuánto sabes, sino de hacia dónde caminas. Porque muchos oyen, pocos obedecen, muchos se emocionan, pocos se entregan. Muchos comienzan, pero solo los valientes perseveran hasta el final. Convertirse en uno de los pocos no es un acto de superioridad, es un acto de humildad radical. Es renunciar a vivir por lo que el mundo aplaude y empezar a vivir por lo que el cielo valora. Es decidir que tu vida no será definida por el estándar humano, sino por el llamado divino. Es mirar el camino amplio, lleno de excusas, aplausos, distracciones y conveniencias, y decir, no es para mí. Yo nací para algo más. Tú no estás aquí por casualidad. Este mensaje llegó a ti porque el Espíritu Santo está despertando tu alma. Está llamándote a dejar la neutralidad espiritual y abrazar el diseño del reino con todo tu ser. No más medias tintas, no más conformismo, no más cristianismo superficial. Es hora de ser uno de los pocos. ¿Y qué significa eso? En la práctica,
Significa seguir a Cristo incluso cuando nadie más lo hace. Significa tomar decisiones diferentes en un mundo que ya no sabe distinguir la luz de la oscuridad. Significa ser coherente en lo secreto, fiel en lo pequeño, firme en lo invisible. Significa preferir el carácter al aplauso, la verdad al reconocimiento, la santidad al entretenimiento. Ser uno de los pocos no significa que no caerás, pero sí que te levantarás con más fuerza. No significa que no dudarás, pero sí que no soltarás la mano del Maestro. No significa que serás perfecto, pero sí que estarás determinado. Porque el que elige la puerta estrecha no vive para sí mismo, vive para el Rey. Y esa vida deja huella, no solo en la tierra, sino en la eternidad. Cada elección que haces, cada acto de obediencia silenciosa, cada momento en que dices sí a Dios cuando sería más fácil decir no, queda registrado en el cielo. Tú no estás construyendo algo pasajero, estás dejando una marca espiritual que trasciende generaciones. Hoy puedes tomar una decisión que cambie el rumbo de tu historia. Puedes declarar, no solo con tus labios, sino con tu estilo de vida, que tú eres de los pocos, no de los tibios, no de los fluctuantes, no de los que escuchan y olvidan, sino de los que escuchan y caminan, de los que viven lo que creen, de los que no se avergüenzan del Evangelio, de los que toman su cruz y siguen al Maestro, sin mirar atrás. Y aunque el mundo diga que es locura, aunque muchos elijan lo contrario, aunque te sientas solo en el trayecto, recuerda, no estás solo. Cada paso que das en el camino estrecho, lo das acompañado del Espíritu. Cada decisión que tomas por el reino es celebrada en lo alto. Cada batalla que enfrentas por no conformarte fortalece tus raíces. Hoy es el día de marcar tu posición, de afirmar con convicción: yo soy uno de los pocos que eligen la puerta estrecha, no porque sea fácil, sino porque es el único camino que vale la pena. Porque ese camino, aunque angosto, está lleno de gloria. Porque en ese camino no caminas por obligación, caminas con propósito, caminas con destino, camina contigo el Rey. Has llegado al final de una travesía espiritual que no todos logran completar. Y eso te convierte en alguien distinto, alguien que no solo busca palabras para sentir emoción pasajera, sino verdades que puedan cambiar el rumbo de su existencia. Muy pocos llegan hasta aquí. La mayoría se rinde antes de escuchar lo que más necesitaban oír. Pero tú permaneciste, y eso dice mucho de ti. No ha sido un video común, ni una enseñanza ligera. Ha sido una conversación profunda entre el cielo y tu alma, una cita divina en la que el Espíritu Santo te ha tomado de la mano para mostrarte cómo es verdaderamente el reino de Dios. Si llegaste hasta este punto, es porque hay dentro de ti un anhelo más fuerte que la comodidad, una sed que no se sacia con lo superficial, un fuego que no se apaga con religiosidad vacía. Y por eso quiero felicitarte. No estás entre los muchos, estás entre los pocos. No eres de los que escuchan y olvidan, eres de los que reciben y guardan, porque este mensaje no solo ha pasado por tus oídos, ha cruzado tu mente, ha tocado tu corazón y está comenzando a transformarte desde dentro. Hoy has escuchado las enseñanzas más poderosas de Jesús. Has aprendido que la verdadera riqueza espiritual no está en la autosuficiencia, sino en reconocer nuestra necesidad de Dios. Que las lágrimas, lejos de ser debilidad, son semillas de consuelo divino. Que ser sal y luz no es un decoro espiritual, sino una responsabilidad eterna. Que Cristo no vino a borrar la ley, sino a cumplirla por ti. Que el amor a los enemigos es la expresión más alta del reino, y el perdón, la llave de tu libertad. Has
Descubierto que el ayuno rompe barreras invisibles, que la ansiedad cede ante la confianza, que el camino angosto no es un castigo, sino una invitación a lo glorioso. Has visto cómo la obediencia construye una vida inquebrantable, cómo la verdadera autoridad nace de la intimidad con Dios, y cómo vivir el Sermón del Monte no es una utopía, sino el diseño de vida que el cielo ofrece a los valientes. Y ahora, al final de todo esto, hay una verdad que no puedes ignorar. No fuiste llamado a admirar el mensaje, fuiste llamado a encarnarlo, a vivirlo, a mostrarlo, no con gritos, sino con pasos, no con apariencias, sino con frutos, porque el mundo no necesita más voces vacías, necesita testigos vivos, necesita creyentes que se parezcan a Jesús no solo en cuando oran, sino también cuando reaccionan, deciden y aman. Antes de cerrar esta experiencia, quiero pedirte algo que marcará tu compromiso espiritual con lo que acabas de recibir. Comenta esta frase como un acto de fe y como señal de que tú has estado aquí hasta el final y que estás dispuesto a caminar por el camino estrecho sin volver atrás. Señor, quiero caminar contigo. Y al hacerlo, sabré que tú eres uno de los elegidos que el Espíritu Santo está formando con profundidad, con carácter, con fuego verdadero. No lo estás haciendo por mí, lo estás haciendo como un testimonio ante el cielo, como un sello espiritual que declara: aquí estoy, Señor. Estoy listo para vivir lo que me has mostrado, y si este video tocó tu vida, te hablo con el corazón. No lo guardes solo para ti. Hay almas allá afuera que están a punto de rendirse, que viven bajo el peso de una fe superficial, sin dirección, sin vida. Compartir este video puede parecer un gesto pequeño, pero es como lanzar una chispa en una habitación oscura. Y tú sabes lo que una sola chispa puede hacer cuando hay suficiente oscuridad. Encender un incendio de luz. Ahora, si todavía no estás suscrito a este canal, déjame decirte algo que tal vez nadie te dijo antes. Estás a punto de perderte lo que Dios quiere decirte mañana. Porque este canal no es entretenimiento, es alimento, no es contenido, es sustento. Es un refugio para aquellos que no tienen iglesia cerca, para los que lloran en silencio, para los que necesitan una palabra a las 2 de la madrugada cuando nadie más está disponible. Este canal se ha convertido para muchos en su comunidad espiritual, y tú puedes ser parte activa de ese fuego. Suscribirte no es solo hacer clic, es declarar: necesito más de esto. Quiero caminar con otros que también están despertando. Pero si te vas sin hacerlo, estarás diciendo, aunque en silencio, que lo que has recibido aquí no vale la pena volver a encontrar. Y eso sería una contradicción con todo lo que el Espíritu acaba de hacer en tu corazón. Ahora, si ya estás suscrito, quiero decirte: gracias. Gracias por ser parte de los que sostienen esta llama. Gracias por no dejar que este fuego se apague. Eres parte de algo más grande de lo que imaginas. Cada enseñanza que llega a una nueva alma, cada palabra que rescata a alguien en crisis, también es fruto de tu decisión. Sigue aquí. Sigue aprendiendo. Sigue ardiendo. Porque no se trata solo de un video. Se trata de una vida. Y vidas como la tuya, rendidas al reino, son las que el cielo usa para transformar el mundo. Vivir el Sermón del Monte es nadar contracorriente, es desafiar el sistema, es rechazar lo fácil para abrazar lo eterno. No es un camino cómodo, pero es el único que vale la pena, porque ese camino termina en el rostro de Dios. Señor, quiero caminar contigo. Coméntalo, decláralo, vívelo. Y que esta decisión marque un antes y un después en tu historia. Que cada vez que la oscuridad te tiente a regresar, recuerdes que tú eres uno de los pocos, y que los pocos no retroceden,
avanzan, perseveran, iluminan y, lo más importante, vencen.